de Guamizapalapa, vengo de Colado. Bueno, respecto a toda esta conferencia que muy amablemente nos han proporcionado, creo que hay un estigma muy marcado socialmente sobre acerca de Rusia, ¿no? Y las potencias que son, digamos, disidentes sobre el Occidente, bueno, sobre Occidente. Socialmente, creo que muchos de mis compañeros han experimentado lo mismo. Cuando uno ve alguna publicación sobre justamente eventos como la Gran Guerra Patria, sobre el triunfo de la Unión Soviética, sobre alguna noticia referente a Rusia, siempre hay comentarios negativos, ¿no? Un estigma muy marcado justamente sobre Rusia, ¿no? Sobre que justamente sistemas como el socialista, ideales comunistas, ¿no? Pero nunca hay datos contundentes, ¿no? Acerca de esto. Creo que es responsabilidad de las academias de ciencias sociales, principalmente, crear espacios disidentes en los que haya opiniones, en los que haya análisis científicos acerca de los acontecimientos históricos, ¿no? Justamente para crear un nuevo eje de diálogo, ¿no? Justamente y que no se quede solamente en las academias, ¿no? Que salga a la población, ¿no? Que se trate de llevar nuevas ideas y nuevos espacios de opinión para que la gente se integre, ¿no? Para que se informe mejor. Y bueno, creo que es la responsabilidad de las academias y nuestra responsabilidad claramente. Y espero que no se quede solamente pues, en un deseo, ¿no? en algo ideal, sino que sí haya una voluntad por parte, primero creo que de nosotros como compañeros, no solo en una unidad, ¿no? Sino en varias unidades, justamente como les digo, para crear nuevos espacios y nuevos ejes de diálogo razonable. Gracias. Gracias a ti. Aprovecho para decir por supuesto siempre la comunidad de todas las unidades no son bienvenidas, somos casas hermanas. Adelante con la siguiente pregunta. Bueno, sí, como ya se había mencionado, México vive como una presión mediática, ¿no? Y Rusia se ha ido, más bien han convertido a Rusia como el enemigo, y más ahora porque con esta cuestión de la militarización de Europa, está creciendo esta narrativa de Rusia como ese enemigo de Europa y del mundo. Y no siempre se tiene la oportunidad de tener a alguien que pueda decir por qué Rusia no es nuestro enemigo, ¿verdad? Pero nunca hay datos contundentes, ¿no? Acerca de esto. Creo que es responsabilidad de las academias de ciencias sociales, principalmente, crear espacios disidentes en los que haya opiniones, en los que haya análisis científicos acerca de los acontecimientos históricos, ¿no? Justamente para crear un nuevo eje de diálogo, ¿no? Justamente y que no se quede solamente en las academias, ¿no? Que salga a la población, ¿no? Que se trate de llevar nuevas ideas y nuevos espacios de opinión para que la gente se integre, ¿no? Para que se informe mejor. Y bueno, creo que es la responsabilidad de las academias y nuestra responsabilidad claramente. Y espero que no se quede solamente pues, en un deseo, ¿no? en algo ideal, sino que sí haya una voluntad por parte, primero creo que de nosotros como compañeros, no solo en una unidad, ¿no? Sino en varias unidades, justamente como les digo, para crear nuevos espacios y nuevos ejes de diálogo razonable. Gracias. Gracias a ti. Aprovecho para decir por supuesto siempre la comunidad de todas las unidades no son bienvenidas, somos casas hermanas. Adelante con la siguiente pregunta. Bueno, sí, como ya se había mencionado, México vive como una presión mediática, ¿no? Y Rusia se ha ido,
más bien han convertido a Rusia como el enemigo, y más ahora porque con esta cuestión de la militarización de Europa, está creciendo esta narrativa de Rusia como ese enemigo de Europa y del mundo. Y no siempre se tiene la oportunidad de tener a alguien que pueda decir por qué Rusia no es nuestro enemigo, ¿verdad? De comunicación ruso pues fueron prohibidos aquí en Occidente y no se permitió que una narrativa alternativa pues, se defendiera, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que me gustaría es que el museo nos dijera por qué Rusia no es nuestro enemigo. Y otra pregunta, perdón, que es ¿quién sí es el enemigo, no? ¿Quién es el enemigo ucraniano? Y otra cuestión es la famosa imagen de la bandera soviética en el Reichstag, que es la imagen de la victoria, ¿no? Que cambió una época, inspiró a muchos pueblos para la lucha. Y me gustaría preguntar, ¿cuál es la nueva imagen de la victoria de Rusia que vaya a inspirar a la resistencia y a la lucha en el siglo XXI? ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, mi nombre es Daniel, soy egresado de la carrera de Sociología. Bien, mi pregunta es, quisiera saber si además de Rusia, ¿hay algún otro país dentro del espacio postsoviético interesado en difundir y preservar la historia de la Gran Guerra Patria? Pienso que esto es interesante y muy importante, ya que de pronto vemos mucha rusofobia, una reinscripción de la historia y la destrucción de los monumentos a los soldados soviéticos. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta por acá. Gracias, soy Rafael, papá de un exalumno de la UAM. Y retomando el tema del evento de hoy, creo que la conmemoración de la victoria soviética y agradeciendo toda la explicación alterna que se dio, quisiera preguntar algo de 80 años de esta victoria, el papel que jugó Stalin, que ha sido también satanizado, y que bueno, habrá ocasión para otra pieza, pero cómo lograr aglutinar el espíritu ruso para lograr que toda la gente defendiera su patria. Y otra cosa que también quizá ha quedado un poco olvidada es el papel de la mujer rusa o soviética en esta gran guerra, no solamente en las fábricas, sino en el frente de batalla, ¿no? Que al principio quizá, o cuando terminó la guerra, como que se le hizo a un lado, pero creo que ha estado reivindicada en los últimos años. Entonces, ese papel tan importante y tan trascendental, recuerdo de las brujas de la noche y todo esto, ¿no? Que se tenía las peleadoras olímpicas, y realmente merecen un lugar muy especial en la historia de la liberación soviética. Bien, muchas gracias por las preguntas. Vamos a pasar entonces con nuestro panel. Me gustaría, supongo, que cada uno comentar algo al respecto. Brevemente podemos ir quizá en el orden que se sugiere de los que establecimos para las presentaciones. Al representante de Rusia le diría que no la palabra. Sí, me escucho. Pues hablando de la guerra mediática, ¿no?, que existe en este mundo, sí, nosotros pues cada día podemos observar muchas noticias falsas que algunos colonistas escriben y después reescriben la misma forma. De verdad, a mi juicio a veces es muy chistoso ver las mismas cosas cada semana, pero me imagino que sí se puede escribir algo más, por lo menos intentar, ¿no? Pero lamentablemente esas cosas pasan y aquí pues Rusia de verdad lo que estamos tratando es pues no ser, digamos, la propaganda que muchas personas están diciendo, pues al final cada país que intenta hacer es de explicar su opinión y su visión de lo que está pasando, y me parece que es muy valioso que al final la propia gente puede sacar sus propias conclusiones, pero así en algunos países de Europa no quieren escuchar la otra opinión de otros países, de un país
de Rusia, me parece pues es un señal que algo está pasando mal y que eso hay que subrayar. Después pues había muchas interesantes preguntas sobre quién es el enemigo de hoy, ¿no? Pues me parece no hay que buscar los enemigos, hay que encontrar el sentido común. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, no sabemos a dónde va a llevar las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la problemática que tenemos, pero ojalá que el sentido común vaya a ganar, porque pues precisamente ahora por lo menos hay algunos momentos positivos. Uno, a mi juicio, es que precisamente Donald Trump dijo que la expansión de la OTAN y la posible adquisición de Ucrania y OTAN es una causa del conflicto en Ucrania. Él mismo dijo sobre eso. O, por ejemplo, Marco Rubio también dijo claramente que lo que está pasando ahora en Ucrania es guerra próxima. Si los mismos estadounidenses están diciendo lo que está pasando ahora, porque ahora yo puedo leer algunas noticias sobre que Rusia es un país imperialista, quiere conquistar todo, pues parece que ahora es un tiempo para escuchar lo que están diciendo los mismos estadounidenses sobre el tema. Y pues hablando también pues que Rusia propone para este mundo nuevo, ¿no? Pues yo creo que para Rusia actualmente es lo más importante es demostrar que estamos listos para este nuevo mundo, estamos listos para ayudar a muchos países a construir este mundo multipolar, estamos a favor de que más países puedan formar parte en este mundo y no como ahora 7 países que piensan que son excepcionales pueden decir a otros países cómo llevar a cabo su política interior, exterior, etc. Y pues también Rusia como heredero de la URSS estamos proponiendo muchas cosas nuevas, hablando de tecnología. También hay un tema muy importante en las vacunas contra el cáncer. También pues Rusia está creando en unos años nueva estación en el espacio. Entonces pues Rusia pues, siempre está lista a colaborar con otros países y ellos estén listos, ¿no? Y después había otro tema sobre destrucción de los monumentos de la URSS en muchos países. Me parece que pues al final en muchos libros en unos años vamos a leer como era una página negra, ¿no? En la historia de esos países que quieren destruir una historia, que no quieren pensar en sus antepasados que también lucharon, porque precisamente este movimiento de destrucción de monumentos de la URSS está pasando en las épocas soviéticas. Es más un tema de la política, lamentablemente, porque pues ellos así pueden algunos países demostrar que a otros sus digamos dueños que mira estamos haciendo todo para demostrar que quisiéramos estar en un país, no con este país. Pero al final en esos mismos países hay muchas manifestaciones, hay mucha gente que está en contra de esas acciones y que sí respetan, digamos, la memoria histórica. Y pues yo creo que al final, como yo dije en los libros, vamos a leer como esos países de verdad hicieron un gran error. También era una pregunta sobre el Stalin. Pues sabemos que
gracias a Stalin y al pueblo valioso soviético ganamos la Gran Guerra Patria y hacemos todo para destruir el enemigo. Y el papel de Stalin en general pues es una persona muy... en Rusia tenemos una, digamos, ¿cómo se dice? Una reflexión que pues si nosotros hablamos de una persona histórica, pues no se puede decir que es una persona mala o una persona buena, es parte de nuestra historia. Claro que sí, pues después de estar en muchos problemas y muchos movimientos difíciles, pero de todos modos lo que nosotros tenemos que subrayar que con él y con el valioso pueblo soviético estamos aquí. No hay nazismo, porque al final, como dijo Mauricio, ellos tenían sus planes, su raza es una persona con ojos azules y con pelo blanco y rubio, no soy yo. Entonces ese tema es muy importante, porque gracias a todo el esfuerzo de los líderes soviéticos estamos aquí, porque no mucha gente piensa en eso. Hablando de las mujeres durante la Gran Guerra Patria, claro que sí, no solamente, digamos, estaban trabajando en unas fábricas o en otras, digamos, establecimientos, pero también lucharon. Había muchas formaciones solamente de las mujeres y hay muchos héroes de la Unión Soviética que son mujeres, porque ellos lucharon como partisanas, por ejemplo, también lucharon como ejército normal, en los aviones, y pues la mujer en Rusia en general es algo muy sagrado para nosotros, pues porque para nosotros siempre es madre, y madre que nos ayuda, y madre que nos cuida, pero no es, también tenemos un dicho en Rusia que una verdadera mujer rusa puede ir a digamos, casa de campo y salvar a todos. Si su casa de campo está en fuego, no sé qué, una verdadera mujer rusa puede entrar, salir y salvar a todos. Es nuestra, digamos, como para nosotros las mujeres es todo. Si yo olvidé algo más, pues, me pueden decir más. Gracias. Gracias por Bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno, qué bueno que el compañero de Azul, habla, ¿no?, sobre darle mucho más difusión a esta serie de foros con estos temas, porque algo muy importante es que saben que en los planes y programas de estudio de nuestras universidades prácticamente no están este tipo de temas, y cuando uno los pide, o cuando el estudiante pedía este tipo de temas, pues también se la podía acá, ¿no?, ir a las bibliotecas y leer los libros, y hay mucha información sobre estos temas que a mí me interesan, pero cuando les pedían mis profesoras de historia, para empezar no estaban en el programa, ¿no?, venían en los programas de la historia económica general, y entonces decían, bueno, pero si fue tan importante este otro, por ejemplo, visto desde el punto de vista económico, no sé, la economía de la Unión Soviética, ¿no?, o cómo se había levantado, en fin. Y entonces esto no lo tenemos, por lo menos en la UNAM, que no lo tenemos. Y entonces a mí me fue una preocupación desde estudiante que no teníamos estos temas en los planes y programas de estudio. No sé si en los de historia, pero en economía no. Y como les decía, pues ahí es una gran labor, y ojalá que estos temas, pues además que sean muy difundidos en español, que pues
allá por Rusia sí, pero que las tengamos aquí, ¿no? En español, y también ustedes que son nuevas generaciones que estén trabajando continuamente porque hay mucho material, hoy nos faltó muchísimo, y que efectivamente todas las unidades de UAM, y no solamente de UAM, ¿no? De la UNAM, mucho gusto que también estén las personas del POLI y en fin, y de todas las universidades que puedan podamos tener aquí en México, ¿no? Algo muy importante también que me llamó mucho la atención es en la pregunta del papel de las mujeres en la Unión Soviética, y pues todo el sacrificio que hicieron, y pues todas estas personas, pues sí, inimaginables, ¿no? Decían que para defender Moscú hubo 1 millón de personas que se tuvieron que quedar, todos los demás, niños, mujeres, estaban en retaguardia, trasladaron parte de su pool industrial hacia los Urales, hacia Siberia, que es extraordinario, y desde ahí, ¿no? También superior. Imagínense el sacrificio que se hizo. Entonces, por ahí creo que hay sorpresas por parte de las mujeres. Sensky por ahí tiene por ahí una sorpresa de exposición, ¿no? Y ojalá que puedan ir. Estos campos son muy bellos que sirvieron precisamente para difundir. Y entonces, en fin, sí, la presencia de las mujeres en la Rusia soviética, por eso es la gran madre Rusia, ¿no? En fin, porque abre sus brazos para todo aquel que quiera estar ahí, buenos términos, ¿verdad? En fin, también me gustaría, bueno, también el otro gran personaje que fue Stalin, lo aborrecen en Occidente porque finalmente les ganó, o sea, les ganó la guerra. Entonces siempre es demonizado por cualquier, sobre todo por los grandes intelectuales y los más media, ¿no? Se ganó, o sea, ganó el modelo de planificación soviético con todos los sacrificios que pudieron haber tenido. Entonces estaba pues un personaje que estaba a la altura de las circunstancias. Ustedes pueden ver fotos que no se separó de Moscú, estaba ni a los búnkeres, no estaba en Moscú, desde los búnkeres subterráneos del metro de Mayakovskaya, que son bellísimos, ahí dirigiendo, hablando a la población de toda la Unión Soviética, ni un paso atrás. O sea, con este tipo de dirigentes, pues yo entiendo, por supuesto, todo este odio que se tienen para Stalin, ¿no? Entonces ahí hay otro tema, ¿no? Muy grande, también para estudiarlo a profundidad y hacerse un criterio propio. ¿Qué más? Es muy interesante que ahora los propios estadounidenses, recuerden, Estados Unidos, como cualquier otro país, no es homogéneo, tiene diferentes sectores, fracciones, y los mismos estadounidenses están viniendo a decir, incluso aquí a México, Jeffrey Sachs en 17 minutos estaba en la UNAM diciendo quién había originado la guerra en Ucrania. Usted lo puede ver en YouTube también. Los mismos intelectuales estadounidenses y su cúpula política diciendo qué está pasando en Ucrania, ¿no? Ahí nosotros podemos ver. ¿Qué más? ¿Quién es el enemigo? Una pregunta muy importante, compañeros, es que esa es una pregunta muy amplia, y también tendremos, yo de pronto, digo, pues el enemigo es el capital, o sea, en todas las versiones que pueda haber, es muy abstracta la respuesta, y bueno, para eso también hay que ver, ¿no? Investigar, profundizar más, porque no son ni siquiera el pueblo ucraniano, que sirve como carne de cañón, que está ahí martirizando también a sus hermanos los rusos, y hay una tremenda cuestión que se hace, sino que todo esto, como lo hemos visto,
tiene que ver con cuestiones que le decimos fascistas, pero ojo, ahí también hay que ver que el fascismo se originó precisamente desde que Europa comenzó a colonizar, nada más de que no se daban cuenta, ¿no? Sí, y porque pues mataban al negro, al asiático, al latinoamericano, pero pues ya se pusieron medio, ya no les gustó cuando mataban a otro blanco con un fenotipo muy característico, ¿no? Entonces, estos son estudios coloniales en donde precisamente pues en estos pueblos de América Latina que hemos sido colonizados, siempre hay un Hitler, siempre han pasado, ¿no?, por nuestros pueblos y por el exterminio, solamente que ahora era en Europa. Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo unas preguntas para los expositores, no sé si pueden hacerlas. Pues estamos sobre tiempo, yo preferiría quizás las preguntas para comenzar, después escuchamos a los panelistas. El doctor Armando quisiera, muy breve por el tiempo también, ¿quiénes son los enemigos? Yo creo, la creencia, que mientras una sociedad tenga una desigual distribución del ingreso, como es México, como es en Estados Unidos y en gran parte del mundo, siempre habrá un pensamiento de derecha bien arraigado, en Argentina, por ejemplo, en España. Porque hay esa parte de la sociedad que dice, es que, porque yo tengo que tener privilegios para mí, hay corrupción, llega al poder político. Y solo para hacer un ejemplo paralelo, hay grupos ahorita en Inglaterra, en Europa, en Francia, que dicen que los campos de concentración, los crímenes que se hicieron en el momento, son montaje. Eso se preparó un montaje para decir que eso, pero en realidad no vieron nada de eso, entonces lo crean. Entonces, ahorita se está diciendo eso. Y hace poco un político de Kenia y Baja Mónica dijo también, lo que pasó en Jalisco es que encontraron un montaje, es un montaje. O sea, ese pensamiento de derecha lo tenemos muy arraigado en los políticos. Y claro, ellos quieren tener poder, no tienen ninguna idea de cómo van a mejorar la pobreza, solo quieren poner riqueza y hacen todas esas cosas. Pero ganan con dos, tres discursos, dos, tres palabras: hacer América grande, los problemas son los migrantes, vamos a hacer América otra vez sin estar. O sea, no tiene ningún proyecto, ningún plan, solamente este pensamiento que nosotros, los ricos, merecemos. Y allá el resto del pueblo, que fueron siempre una minoría identificada como el causante, son el problema. Y eso gana la sociedad, eso ha creado las guerras mundiales, eso está creando que en Estados Unidos lo está llevando un conflicto con todo el mundo. Ahorita puede ser económico, pero no sabemos hasta qué punto puede ser económico y militar. La ventaja es que ahora sí Estados Unidos ya tocado por la guerra, no como en la Segunda Guerra, que no le pasó nada. Espero yo que ahí la sociedad sea más con el servicio y áreas que usuario, ¿no? O sea, creo que es el enemigo, es el pensamiento justamente que va a perdurar mientras tengamos pobreza. Si eliminamos y repartimos mejor la riqueza con mejores salarios, y veamos los casos de Escandinavia, Noruega, Suecia, hay también un pensamiento racista, pero no es tan marcado como en Occidente, bueno, en otros países, como Estados Unidos, o aquí en México, incluso. Yo me he vestido con camisas de Chiapas, colores, y van discriminados. Aquí en México. Bueno, ya nada más para decir que Stalin, que hubo un detalle muy curioso en la caja de Finlandia, estaba el ejército alemán a 30 kilómetros de Moscú, ya en las puertas de Moscú, le dijeron que se fuera, más afuera, y dijo, no, me quedo aquí. Y eso, pues la empatía lo levanta el ánimo. Y llegó gente, por una cosa interesante, gente de Siberia, acostumbradas al frío del frío, los alemanes caían del frío y no se entendían cómo los siberianos estaban ahí aguantando el frío, daban los de balazos, los francotiradores y los movían los alemanes. ¿Están ahí? Entonces, todo el pueblo fue a defender a su patria, mujeres, hombres, quien fuera, porque quiero que no suceda el muñeco de que ya China uno utilizó el plan de soldados norteamericanos a buscar terroristas que Estados Unidos tienen una mira parcial de la calle. Creo que no pasa nada por ahí. Muchas gracias. Gracias, adelante. Muy rápido. Primero, solamente reafirmar que la Gran Guerra Patria fue sobre todo una lucha popular, es decir, el pueblo soviético, las 15 repúblicas y las otras comunidades, los otros grupos étnicos que existen dentro de
hoy en día de Rusia se unieron en un solo esfuerzo para salvaguardar, pues, digamos, su forma de vida. Y si bien de pronto estudiamos la historia en función de quiénes eran los líderes que van a jugar un papel fundamental, bueno, creo que tampoco debemos obviar el papel de la gente que fue la que luchó, la que estuvo produciendo, la que estuvo en la fábrica, la que estuvo generando alimentos para que ese soldado soviético llegara al final al Reichstag y colgara la bandera. Es parte de una narrativa que también se puede observar en el Museo de la Victoria, en donde justamente se narra todo ese esfuerzo conjunto. Es decir, no se ve que eso es interesante a la hora de rescatar esta memoria, que no se le pone énfasis particularmente a Mariscal Yukov, por ejemplo, ¿no? Sino que se le pone énfasis al esfuerzo colectivo de toda la comunidad soviética, hoy en día rusa, y de algunos otros países del espacio exsoviético. En el caso particular de estos países, que también tienen una memoria colectiva en ese sentido, ese también les da un sentido de unidad nacional. Este ejemplo se puede observar, por ejemplo, en países de Asia Central, donde inclusive el papel de la mujer ha sido bastante señalado con grupos de francotiradoras, ¿no? Donde también se les han construido monumentos justo para hacer valer su perspectiva nacional en este esfuerzo colectivo de lo que fuera en su momento la Unión Soviética. Es decir, no se desvincula ese vínculo, ese pasado que se tuvieron como pueblos que estaban conformando un solo país. Esta memoria también de las mujeres está presente en los monumentos. Por ejemplo, pienso en la estación del metro Partizanskaya, donde hay varias mujeres, ¿no?, que están en estos monumentos. Gente, digamos, no tiene un nombre en específico, ¿no? No es como aquí que la élite, ¿no? Que la élite también es como algo mucho más abstracto que una persona en específico, sino que se demuestra ese papel de la mujer, de los niños, de los jóvenes, de los viejos, de los adultos, que están representados ahí en sus diferentes funciones, en sus distintas acciones, como un pueblo unido que va a luchar contra el enemigo, contra el invasor. Parte de eso dice justamente la canción que puso la doctora Ana Teresa, ¿no? Por ejemplo, en los monumentos en Leningrado, ahora San Petersburgo, claramente está ahí representado todo el pueblo, los trabajadores, los campesinos, los militares, los marinos, etc. Están todos juntos luchando por su patria, por su pueblo. Y creo que eso es algo que también se conmemora con mucha fuerza en el desfile de la Victoria, ¿no? Se mencionó rápidamente el desfile inmortal, que es una muestra pequeña justamente de esta unión de los pueblos, podemos decir, de Rusia, que siguen de alguna manera unidos en este pasado y en este presente, cuando tienen que hacer frente, pues, a diferentes conflictos, ya sea de carácter de seguridad, pero también económicos, también sociales y de otro natal, que efectivamente estas personas, estos pueblos, sean tan terribles como son retratados en los medios de comunicación, donde son, voy a utilizar la palabra, terminantemente estúpidos, ¿no? De pronto se les coloca como entes, no voy a permitir también esa expresión, subhumanos, así se les muestra, ¿no? De pronto en el cine estadounidense, en las series, ¿no? Digamos, en los medios de comunicación en general, y por supuesto que distorsionan nuestra perspectiva de lo que está pasando en la realidad. Pero bueno, para eso también existen estos foros, ¿no? Justamente para eliminar estos prejuicios, estos estereotipos, y como lo decía en mi presentación, para buscar esta hermandad de los pueblos, para conocernos mejor, para superar esas barreras y para saber que tenemos muchos lazos en común que a veces son inesperados, ¿no? Como por ejemplo esta gran camaradería que tienen los colegas rusos, ¿no? Una vez que rompes ese hielo inicial, esa seriedad inicial con la que muchas veces nos enfrentamos, ¿no? Entonces, para que haya una seguridad, por ejemplo, en Europa, no se requiere generar justamente enemigos externos, sino lo que se requiere es buscar un espacio de seguridad común, esos espacios de cooperación, de colaboración, que son los que finalmente nos van a ayudar a evitar este tipo de conflictos. Lamentablemente, desde el punto de vista de Europa Occidental, lo que se ha ido construyendo es una seguridad excluyente, es decir, ellos tienen una seguridad, la suya, y para ser seguros, entonces tienen que excluir a otros pueblos. No solamente me refiero a Rusia, sino lo mencionaba también hace un momento con el tema de los migrantes. Ese otro extraño, ese otro diferente, no es bienvenido a menos que sea mano de obra barata, ¿no? A menos que ayude de alguna manera económicamente, pero va a estar excluido, a menos que juegue muy bien al fútbol, que después forme parte de alguna de estas selecciones nacionales. Entonces, bueno, creo que eso sería, y solo para señalar un punto adicional del papel de los medios de comunicación como un elemento integrador, la radio durante la Gran Guerra Patria jugó un papel también significativo en la transmisión de los mensajes para mantener el ánimo, pues, en la guerra, no solamente para los que estaban tal cual en la línea de contacto, sino para los que también estaban fabricando productos, fabricando armas, produciendo alimentos en condiciones de verdad
duras. Bueno, eso sería un comentario. Gracias. Al licenciado Salvador González para cerrar su noche de Sí, claro que sí, muchas gracias. Solo a Laura, Jeffrey Sachs, no solo analista, asesor de muchos presidentes de Estados Unidos, vino a la UNAM hace una semana, 2 semanas, hablando del origen de la guerra, donde justamente es Estados Unidos quien inició esto, ni siquiera migración, quienes son los que están atrás financiando esto, obviamente Estados Unidos fue el gran provocador. Aniversario extraordinario de la derrota del nazismo por parte de la Unión Soviética. Ese es un tema en el que hay que insistir de manera permanente, porque Estados Unidos cree que con Hollywood ganó la guerra, ¿no? Y así lo dice, así lo canta. Y en el mundo occidental existe muy poca información, muy poca seriedad en cuanto al análisis. Cuando se busca, sí se encuentra, pero muy poca seriedad en cuanto a quién realmente y con qué sacrificio no solo derrotó al nazismo, sino le dio un futuro distinto a la humanidad, e incluso todavía más planteó que la alternativa socialista que se venía en sus cimientos a partir de la Revolución Rusa en 1917 con Lenin tenía un futuro, y ahora lo vemos todavía, pese a lo que ha ocurrido desde entonces, desde las 2 últimas guerras del siglo pasado, que de algún modo el socialismo sigue teniendo soporte o sustento en la necesidad de un mundo mejor, ¿no? Dejémoslo hasta ahí, porque hay mucho que discutir sobre el tema, pero bueno. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Insisto, llegué aquí como delegado, pero agradezco mucho. Ciertamente tenemos un portal que se llama Nueva Geopolítica, nuevageopolítica.com, donde intentamos desde el punto de vista periodista, como lo mencionaba aquí el maestro Mauricio, el periodismo ha tenido una visión occidental muy maniquea y muy tendida a la derecha, y difícilmente, más allá de los círculos académicos donde hay especialistas tan interesantes como aquí, en UNAM también, por supuesto, en otras universidades, en los medios de comunicación en México, difícilmente se encuentran discusiones de un somero nivel, digamos, de imparcialidad o de objetividad sobre los acontecimientos últimos, que es tan importante revisar, y no se diga desde el punto de vista de la geopolítica, como lo comenta el maestro Toledo, porque es justo la geopolítica la que nos permite visualizar en dónde están las pugnas, las luchas por el poder, en dónde están esas guerras. Pues, desde luego, a final de cuentas, los grandes proyectos se definen a través de las guerras. Ciertamente hay grandes intereses ahí. Por supuesto, las guerras son instrumentos por un lado, de incapacidad, lo mencionaba el profesor Pineda,
del propio capitalismo de autorregularse y que al mismo tiempo, dicen ellos siempre, de oportunidad para una etapa de un sometimiento mucho más avanzado, más profundo, donde por supuesto quienes sufren son los pueblos. Entonces, en México, desafortunadamente, si se quiere, yo siempre he dicho que ejerzo el periodismo, pero realmente tengo formación sociológica, pero tengo 30 años más haciendo periodismo. El periodismo mira solo a su localidad casi, difícilmente voltea hacia los lados y mucho menos hacia afuera. Es más, hay muchas interpretaciones sobre la relación, incluso México-Estados Unidos, que están bastante, digamos, tendenciosas, por no decir proimperialistas, ¿verdad? Y bueno, sí ha habido en el México, ha habido algunos medios, algunos diarios. Yo recuerdo, por ejemplo, el periódico El Día, con en su momento, los 70s y 80s, sobre todo, que digamos, tuvo en su seno a grandes analistas de los exiliados de Latinoamérica, por ejemplo. Fue una época interesante del Día. Luego, en algún momento, el 1+1 también, sobre todo sus inicios, un poco el Excelsior también, pero digamos que la jornada es quien desde su surgimiento ha venido más o menos abordando los temas internacionales, pero más allá incluso de esa visión, digamos, parcial de las relaciones internacionales, realmente meterse al seno de las disputas entre los países no ha sido una tradición de México. Sin embargo, bueno, tenemos que entrarle al coro, como se dice. Tenemos ahí ese portal, así se llama, nuevageopolítica.com. ¿Y por qué lo planteamos como Nueva Geopolítica? Porque estamos afirmando que la geopolítica en el siglo XX está siendo muerta, porque no podemos, con la historia tenemos que seguirla consultando. La geopolítica del siglo XX ha fenecido a raíz de la guerra entre Occidente y Rusia, que inició en el 2022, pero que sigue gestando, por lo menos desde el 2014, ese maestro por ahí, 11 años, pero por lo menos desde el 2014, cuando no es un proyecto que viene desde luego, desde 1991, luego de la caída de la Unión Soviética. Entonces, bueno, es obligado, es necesario, es muy importante revisar, insisto, el tema internacional, esa disputa entre potencias, esa disputa entre países, esa guerra de Occidente, donde está, por supuesto, la Unión Europea, los integrantes de la OTAN, está Estados Unidos, desde luego el Pentágono, en primer orden, un poco el escenario que planteaba el maestro Armando, ¿sí? De lo que ocurría en la Segunda Guerra, donde, bueno, camuflados había no solo soldados de otros países, no solo participando con los nazis, sino, por supuesto, los grandes capitales, como mencionaba la maestra Segura, los grandes capitales estadounidenses, sobre todo, financiando la guerra de Hitler, porque como guerra imperialista, por supuesto, guerras de apropiación y dominio y control de otros países, el tema de la hegemonía y de la supremacía. Entonces, es obligado, insisto, desde el punto de vista de la geopolítica, revisar estos temas para no quedarnos en la visión parcial y de los medios tradicionales, occidentales, por supuesto, para no quedarnos en la nulidad o la ignorancia casi de los medios mexicanos que difícilmente tocan los temas, es decir, más allá también de la visión de los medios occidentales o estadounidenses. Por supuesto que culpan a Rusia de todo, ¿verdad? El malo de la película, como se vino gestando antes de la invasión, por supuesto, en Europa era muy sintomática la guerra informativa en contra de Rusia. Y bueno, insisto, me parece que como eventos como estos no solo
importante, sino pues obligado y necesario tratar de participar en esto, en esta comprensión, y más desde el punto de vista académico y de formación, porque hace falta, es decir, saber en qué mundo estamos y hacia dónde vamos, quiénes están gestando las guerras y por qué. Por cierto, quiero decir finalmente, para no extenderme más, porque no era mi tiempo, perdón, que a raíz o a partir de este triunfo de Rusia sobre Occidente, que no es cosa fácil y más bien se dice muy rápido, pero no es cosa fácil, porque Rusia en contra de no solo los ucronazis, no solo contra Ucrania o el ejército ucraniano, sino contra la OTAN, porque han participado todos los países de la OTAN. Este triunfo de Rusia, insisto, en contra de Occidente, el Occidente colectivo, le ha abierto las puertas al mundo de un nuevo orden internacional, el nuevo orden mundial que está en alianza o asociación con China, ¿no es cierto? Desde Kissinger y Estados Unidos siempre apostaban a que nunca iba a haber una alianza, un acercamiento entre Rusia y China, porque eso era imposible. Bueno, ya se murió, pero pues no lo vio, pero la verdad es que ese acercamiento de Rusia con China le ha trastocado, le ha sacudido los cimientos a Occidente. Europa está muy debilitada, está hundida, está cayendo, digo, no solo el tema de las bolsas, que es muy reciente, la última semana, que ha sido muy difícil, no solo las bolsas europeas, la del Dow Jones en Estados Unidos, lo que vamos a estar perdiendo ahí, esa propuesta de Donald Trump de creer que cobrando aranceles va a recuperar nuevamente el crecimiento de Estados Unidos, es totalmente absurda. Entonces, el proyecto, por cierto, el proyecto de Trump es un proyecto fracasado de origen. Lo que no fracasa y lo que es importante para los pueblos del mundo, que es por lo que luchó Rusia en su momento, el triunfo que nos otorgó a raíz de la derrota del nazismo, y lo que está surgiendo ahora es ese nuevo orden internacional que es importante para los países del sur global, es importante para Latinoamérica, para África, no se diga, la propia Asia. Y entonces, desde el momento en que Rusia se plantea la consolidación con sus vecinos a raíz de la alianza estratégica con China y otros más países como Vietnam y como Mongolia, digamos, y Corea del Norte, que se plantea asociaciones o alianzas estratégicas, que está consolidando lo que ellos llaman el proyecto eurasiático, que tiene que ver, insisto, con el avance del sur global, que tiene que ver con el empuje del mundo hacia la multipolaridad y que tiene que ver, por supuesto, con el hundimiento paulatino, quiera que no, y lo vamos a ver muy pronto, ahora que Trump termine sus contratos, bueno, dice que se quiere reelegir, ¿verdad? Pero ahora que Trump termine su cuatrienio, que no solo va a hundir más a Estados Unidos, difícilmente la economía norteamericana va a recuperarse en 4 años, ya se dijo aquí, difícilmente Trump va a conseguir que las empresas vengan de Asia, nuevamente de China, para instalarse para acá. Pues, ¿cómo se instalan en 4 años? ¿Cómo empiezan a producir? Y además sin mano de obra ni especializada. Bueno, están corriendo a nuestros migrantes mexicanos, que son excelentes, extraordinarios mano de obra desde el campo hasta donde les pongan, ¿verdad? Son buenos para sobre todo. Entonces, el proyecto de Estados Unidos con Trump es un proyecto fracasado, es un proyecto que va a hundir más a Estados Unidos. Trump cree que no, Trump cree que cobrando aranceles más altos. Por cierto, ya está diciendo que Xi Jinping va a ir a negociar porque le reculó al 104% de aranceles, China con el 83-84%. Entonces, un proyecto fracasado, sigue siendo, por supuesto, una hegemonía, un país, una economía todavía importante, pero nada más, tan solo veamos las cifras entre el potencial de los BRICS contra el G7. Y el tema se pone interesante con esto de los aranceles. Y con esto de la guerra comercial se pone muy interesante, muy candente. Esto nos ocupa como, bueno, la preocupación desde el punto de vista periodístico, porque estamos
al calor de los acontecimientos y nos desborda, evidentemente. Es un tema amplio, complejo, complicado, difícil de entender. Sin embargo, como ya se dijo aquí, hay siempre un hilo conductor, y ese hilo conductor es la economía, es el imperialismo en declive, y eso es lo que hay que seguir. Los preceptos que porque vaya, siempre atrás de la guerra hay negocios, y siempre decía desde Nole Tomás, lo dijo alguien más, atrás de una gran fortuna siempre hay un crimen. Entonces vivimos en un capital imperialismo criminal que solo subsiste por la especulación, ni siquiera económica, sino financiera especulativa. Una economía que está en declive, y qué bueno. Y es aquí donde se abren muchas oportunidades, no solo para países como nuestro, para México, América Latina en general, sino el mundo, para voltear justamente hacia ese otro proyecto que está en franca construcción, no solo euroasiático, sino también del sur global. Hacia allá vamos, esperemos que podamos conseguirlo. Por supuesto, vienen años muy complicados de transición, muy difíciles, pero Rusia ganó la guerra como le ganó a Napoleón, le ganó a Hitler, le ganó ya la guerra a la OTAN, y eso no es cualquier cosa. Ahí está el dólar como está ahora. El dólar de los países simplemente de Asia ya están intercambiando sus propias monedas, es decir, dejando de lado el dólar, la gran herramienta, instrumento de fortalecimiento militar de Estados Unidos, de dominio y de control, pero afortunadamente, insisto, ese dominio y ese control está en declive. ¿Y quiénes están empujando este proyecto subglobal? Insisto, yo digo Rusia desde el punto de vista de la geopolítica, después de vencer a Occidente en Ucrania, aunque están en proceso de negociación presuntamente, y se están también supuestamente los europeos armando, enviando armamento, incluso hasta soldados dicen que a Ucrania para derrocar a Rusia. Eso es una verdadera faramaya, no lo van a conseguir. Entonces, bueno, ahí está la alternativa para el sur global, ahí está Rusia y China, encabezando este proyecto, y esperemos que sea un proyecto para no solo que sacuda al sistema capitalista en general, sino que también le proporcione nuevas expectativas a la población mundial. Muchas gracias. Muchas gracias por esa participación. Vamos ahora a abrir un espacio, si hay alguna pregunta o comentario de parte del público. Saltamos justamente a levantar la mano. Tenemos por acá parte de compañeros, si podrían pasar el micrófono. De la UAM Iztapalapa, vengo de Colado. Bueno, respecto a toda esta conferencia que muy amablemente nos han proporcionado, creo que hay un estigma muy marcado socialmente sobre acerca de Rusia, ¿no? Y las potencias que son, digamos, disidentes sobre el Occidente, sobre Occidente. Socialmente, creo que muchos de mis compañeros han experimentado lo mismo. Cuando uno ve alguna publicación sobre justamente eventos como la Gran Guerra Patria, sobre el triunfo de la Unión Soviética, sobre alguna noticia referente a Rusia, siempre hay comentarios negativos, ¿no? Un estigma muy marcado justamente sobre Rusia, ¿no? Sobre que justamente sistemas como el socialista, ideales comunistas, ¿no? Pero nunca hay datos contundentes, ¿no? Acerca de esto. Creo que es responsabilidad de las academias de ciencias sociales, principalmente, crear espacios disidentes en los que haya opiniones, en los que haya análisis científicos acerca de los acontecimientos históricos, ¿no? Justamente para crear un nuevo eje de diálogo, ¿no? Justamente para
bueno, y que no se quede solamente en las academias, ¿no? Que salga a la población, ¿no? Que trate de llevar nuevas ideas y nuevos espacios de opinión para que la gente se integre, ¿no? Para que se informe mejor. Y bueno, creo que es la responsabilidad de las academias y nuestra responsabilidad claramente. Y espero que no se quede solamente pues, en un deseo, ¿no? En algo ideal, sino que sí haya una voluntad por parte, primero creo que de nosotros como compañeros, no solo en una unidad, ¿no? Sino en varias unidades, justamente como les digo, para crear nuevos espacios y nuevos ejes de diálogo razonable. Gracias. Gracias a ti. Aprovecho para decir por supuesto siempre la comunidad de todas las unidades no son bienvenidas, porque somos casas hermanas. Adelante con el siguiente pregunta. Bueno, sí, como ya se había mencionado, México vive como una presión mediática, ¿no? Y Rusia se ha ido, más bien han convertido a Rusia como el enemigo, y más ahora porque con esta cuestión de la militarización de Europa, está creciendo esta narrativa de Rusia como ese enemigo de Europa y del mundo. Y no siempre se tiene la oportunidad de tener a alguien que pueda decir por qué Rusia no es nuestro enemigo, ¿verdad? De comunicación ruso pues fueron prohibidos aquí en Occidente y no se permitió que una narrativa alternativa pues, se defendiera, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que me gustaría es que el museo nos dijera por qué Rusia no es nuestro enemigo. Y otra pregunta, perdón, es ¿quién sí es el enemigo, no? ¿Quién es el enemigo ucraniano? Y otra cuestión es la famosa imagen de la bandera soviética de Resta, que es la imagen de la victoria, ¿no? Que cambió una época, inspiró a muchos pueblos para la lucha. Y me gustaría preguntar, ¿cuál es la nueva imagen de la victoria de Rusia que vaya a inspirar a la resistencia y a la lucha en el siglo XXI? ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, mi nombre es Daniel, soy egresado de la carrera de Sociología. Bien, mi pregunta es, quisiera saber si además de Rusia, ¿hay algún otro país dentro del espacio postsoviético interesado en difundir y preservar la historia de la Gran Guerra Patria? Pienso que esto es interesante y muy importante, ya que de pronto vemos mucha rusofobia, una reinscripción de la historia y la destrucción de los monumentos a los soldados soviéticos. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta por acá. Gracias, soy Rafael, papá de un exalumno de la UAM. Y retomando el tema del evento de hoy, creo que la conmemoración de la victoria soviética y agradeciendo toda la explicación alterna que se dio, quisiera preguntar algo de 80 años de esta victoria, el papel que jugó Stalin, que ha sido también sanitizado, y que bueno, habrá ocasión para otra pieza, pero cómo lograr aglutinar el espíritu ruso para lograr que toda la gente defendiera su patria. Y otra cosa que también quizá ha quedado un poco olvidada es el papel de la mujer rusa o soviética en esta gran guerra, no solamente en las fábricas, sino en el frente de batalla, ¿no? Que al principio quizá, o cuando terminó la guerra, como que se le hizo a un lado, pero creo que ha estado reivindicada en los últimos años. Entonces, ese papel tan importante y tan trascendental, recuerdo la fotografía de las brujas de la noche y todo esto, ¿no? Que se le dio a las soñadoras olímpicas, realmente merece un lugar muy especial en la historia de la liberación soviética. Muchas gracias por las preguntas. Vamos a pasar entonces con nuestro panel. Me gustaría, supongo, que cada uno comentar algo al respecto. Brevemente podemos ir quizá en el orden que se sugiere que establecimos para las presentaciones. Al representante de Rusia le diría que no la palabra. Sí, me escucho. Pues hablando de la guerra mediática, ¿no? Que existe
este mundo. Sí, nosotros pues cada día podemos observar muchas noticias de verdad falsas que algunos colonistas escriben y después reescriben la misma forma. De verdad, a mi juicio a veces es muy chistoso ver las mismas cosas cada semana, pero me imagino que sí se puede escribir algo más, por lo menos intentar, ¿no? Pero lamentablemente esas cosas pasan y aquí pues Rusia de verdad lo que estamos tratando es pues no ser, digamos, la propaganda que muchas personas están diciendo, pues al final cada país lo que intenta hacer es de explicar su opinión y su visión de lo que está pasando, y me parece que es muy valioso que al final la propia gente puede sacar sus propias conclusiones, pero así en algunos países de Europa no quieren escuchar la otra opinión de otros países, de un país, de Rusia. Me parece pues es un señal que algo está pasando mal y que eso hay que subrayar. Después pues había muchas interesantes preguntas sobre quién es el enemigo de hoy, ¿no? Pues me parece no hay que buscar los enemigos, hay que encontrar el sentido común. Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, no sabemos a dónde va a llevar las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la problemática que tenemos, pero ojalá que el sentido común vaya a ganar, porque pues precisamente ahora por lo menos hay algunos momentos positivos. Uno, a mi juicio, es que precisamente Donald Trump dijo que la expansión de la OTAN y la posible adquisición de Ucrania y OTAN es una causa del conflicto en Ucrania. Él mismo dijo sobre eso. O, por ejemplo, Marco Rubio también dijo claramente que lo que está pasando ahora en Ucrania es guerra próxima. Si los mismos estadounidenses están diciendo lo que está pasando ahora, porque ahora yo puedo leer algunas noticias sobre que Rusia es un país imperialista y quiere conquistar todo, pues parece que ahora es un tiempo para escuchar lo que están diciendo los mismos estadounidenses sobre el tema. Y pues hablando también pues que Rusia propone para este mundo nuevo, ¿no? Pues yo creo que para Rusia actualmente es lo más importante demostrar que estamos listos para este nuevo mundo, estamos listos para ayudar a muchos países a construir este mundo multipolar, estamos a favor de que más países puedan formar parte en este mundo y no como ahora 7 países que piensan que son excepcionales pueden decir a otros países cómo llevar a cabo su política interior, exterior, etc. Y pues también Rusia como heredero de la URSS estamos proponiendo muchas cosas nuevas, hablando de tecnología. También hay un tema muy importante en las vacunas contra el cáncer. También pues Rusia está creando en unos años nueva estación en el espacio. Entonces pues Rusia pues, siempre está lista a colaborar con otros países y ellos estén listos, ¿no? Y después había otro tema sobre destrucción de los monumentos de la URSS en muchos países. Me parece que pues al final en muchos libros en unos años vamos a leer como era una página negra, ¿no? En la historia de esos países que quieren destruir una historia que
que no quieren pensar en sus antepasados que también lucharon, porque precisamente este movimiento de destrucción de monumentos de la URSS está pasando en las épocas soviéticas. Es más un tema de la política, lamentablemente, porque pues ellos así pueden algunos países demostrar que a otros sus digamos dueños que mira, estamos haciendo todo para demostrar que quisiéramos estar en un país, no con este país. Pero al final en esos mismos países hay muchas manifestaciones, hay mucha gente que está en contra de esas acciones y que sí respetan, digamos, la memoria histórica. Y pues yo creo que al final, como yo dije en los libros, vamos a leer como esos países de verdad hicieron un gran error. También era una pregunta sobre Stalin. Pues sabemos que gracias a Stalin y al pueblo valioso soviético ganamos la Gran Guerra Patria y hacemos todo para destruir el enemigo, y el papel de Stalin en general pues es una persona muy en Rusia tenemos una, digamos, ¿cómo se dice? Una reflexión que pues si nosotros hablamos de una persona histórica, pues no se puede decir que es una persona mala o una persona buena, es parte de nuestra historia. Claro que sí, pues después de estar en muchos problemas y muchos movimientos difíciles, pero de todos modos lo que nosotros tenemos que subrayar que con él y con el valioso pueblo soviético estamos aquí. No hay nazismo, porque al final, como dijo Mauricio, ellos tenían sus planes, su raza es una persona con ojos azules y con pelo blanco y rubio, no soy yo. Entonces ese tema es muy importante, porque gracias a todo el esfuerzo de los líderes soviéticos estamos aquí, porque no mucha gente piensa en eso. Hablando de las mujeres durante la Gran Guerra Patria, claro que sí, no solamente, digamos, estaban trabajando en las fábricas o en otras, digamos, establecimientos, pero también escucharon. Había muchas formaciones solamente de las mujeres, y hay muchos héroes de la Unión Soviética que son mujeres, porque ellos lucharon como partisanas, por ejemplo, también lucharon como ejército normal, en los aviones, y pues la mujer en Rusia en general es algo muy sagrado para nosotros, pues porque para nosotros siempre es madre, y madre que nos ayuda y madre que nos cuida, pero no es, también tenemos un dicho en Rusia que una verdadera mujer rusa puede ir a digamos, casa de campo y salvar a todos. Si es una casa de campo está en fuego, no sé qué, una verdadera mujer rusa puede entrar, salir y salvar a todos. Es nuestra, digamos, como para nosotros las mujeres es todo. Si yo olvidé algo más, pues, me pueden decir más. Gracias. Gracias por la respuesta. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno, qué bueno que el compañero de Azul habla, ¿no?, sobre darle mucho más difusión a esta serie de foros con
estos temas, porque algo muy importante es que saben que en los planes y programas de estudio de nuestras universidades prácticamente no están este tipo de temas. Y cuando uno los pide, o cuando el estudiante y pedía este tipo de temas, pues tienen que ser autodidacta, ¿no? Ir a las bibliotecas y leer los libros, y hay mucha información sobre estos temas que a mí me interesan, pero cuando les pedían mis profesoras de historia, para empezar, no estaban en el programa, ¿no? Venían en el programa de la historia económica general, y entonces decían, bueno, pero si fue tan importante este otro, por ejemplo, visto desde el punto de vista económico, o sea, la economía de la Unión Soviética, ¿no? O cómo se había levantado, en fin. Y entonces esto no lo tenemos, por lo menos en la UNAM, que me tocó, no lo tenemos. Y entonces a mí fue una preocupación desde estudiante que no teníamos estos temas en los planes y programas de estudio. No sé si en los de historia, pero en economía no. Y como les decía, pues ahí es una gran labor y ojalá que estos temas, pues además que sean muy difundidos en español, que pues allá por Rusia sí, pero que las tengamos aquí, ¿no? En español, y también ustedes que son nuevas generaciones que estén trabajando continuamente, porque hay mucho material, hoy nos faltó muchísimo, y que efectivamente todas las unidades de UAM, y no solamente de UAM, ¿no? De la UNAM, mucho gusto que también estén las personas del POLI y en fin, y de todas las universidades que puedan podamos tener aquí en México, ¿no? Algo muy importante también que me llamó mucho la atención es en la pregunta del papel de las mujeres en la Unión Soviética, y pues todo el sacrificio que hicieron, y pues todas estas personas, es inimaginable, ¿no? Decían que para defender Moscú hubo 1 millón de personas que se tuvieron que quedar, todos los demás, niños, mujeres, estaban en retaguardia, trasladaron parte de su pool industrial hacia los Urales, hacia Siberia, que es extraordinario, y desde ahí, ¿no? También, pero imagínense el sacrificio que se hizo. Entonces, por ahí creo que hay sorpresas por parte de las mujeres. Sensky por ahí tienen por ahí una sorpresa de exposición, ¿no? Y ojalá que puedan ir. Estos carros son muy bellos, que sirvieron precisamente para difundir. Y entonces, en fin, sí, la presencia de las mujeres en la Rusia soviética, por eso es la gran madre Rusia, ¿no? En fin, porque abre sus brazos para todo aquel que quiera estar ahí en buenos términos, ¿verdad? En fin, también me gustaría, bueno, también el otro gran personaje que fue Stalin, lo aborrecen en Occidente porque finalmente les ganó, o sea, les ganó la guerra. Entonces siempre es demonizado por cualquier, sobre todo por los grandes intelectuales y los más media, ¿no? Se ganó, o sea, ganó el modelo de planificación soviético con todos los sacrificios que hubieran haber tenido. Entonces estaba pues un personaje que estaba a la altura de las circunstancias. Ustedes pueden ver fotos que no se separó de Moscú, estaba ni a los búnkeres, no estaba en Moscú, desde los búnkeres subterráneos del metro de Mayakovskaya, que son bellísimos, ahí dirigiendo, hablando a la población de toda la Unión Soviética, ni un paso atrás, ¿no? O sea, con este tipo de dirigentes, pues yo entiendo, por supuesto, todo este odio que se tienen para Stalin, ¿no? Entonces ahí hay otro tema, ¿no? Muy grande, también para estudiarlo a profundidad y hacerse un criterio propio. ¿Qué más? Es muy interesante que ahora los propios estadounidenses, recuerden, Estados Unidos, como cualquier otro país, no es homogéneo, tiene diferentes sectores, fracciones, y los mismos estadounidenses están viniendo a decir, incluso aquí a México,
Jeffrey Sachs, en 17 minutos estaba en la UNAM diciendo quién había originado la guerra en Ucrania. Usted lo puede ver en YouTube también. Los mismos intelectuales estadounidenses y su cúpula política diciendo qué está pasando en Ucrania, ¿no? Ahí nosotros podemos ver. ¿Qué más? ¿Quién es el enemigo? Una pregunta muy importante, compañeros, es que esta es una pregunta muy amplia y también tendremos, yo de pronto, digo, pues el enemigo es el capital, o sea, en todas las versiones que pueda haber, es muy abstracta la respuesta y bueno, para eso también hay que ver, ¿no? Investigar, profundizar más, porque no son ni siquiera el pueblo ucraniano que sirve como carne de cañón, que está ahí martirizando también a sus hermanos los rusos, y hay una tremenda cuestión que se hace, sino que todo esto, como lo hemos visto, tiene que ver con cuestiones que le decimos fascistas, pero ojo, ahí también hay que ver que el fascismo se originó precisamente desde que Europa comenzó a colonizar, nada más de que no se daban cuenta, ¿no? Sí, y porque pues mandaban al negro, al asiático, al latinoamericano, pero pues ya se pusieron medio, ya no les gustó cuando mataban a otro blanco con un fenotipo muy característico, ¿no? Entonces, estos son estudios coloniales en donde precisamente pues en estos pueblos de América Latina que hemos sido colonizados, siempre hay un Hitler, siempre han pasado, ¿no? Por nuestros pueblos y por el exterminio, solamente que ahora era en Europa. Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo unas preguntas para los expositores, no sé si pueden hacerlas. Pues estamos sobre tiempo, yo preferiría quizás que las podemos guardar para comenzar después y escuchamos a los panelistas. El doctor Armando quisiera muy breve por el tiempo también. ¿Quiénes son los enemigos? Yo creo, la creencia, que mientras una sociedad tenga una desigual distribución del ingreso, como es en México, como es en Estados Unidos y en gran parte del mundo, siempre habrá un pensamiento de derecha bien arraigado en Argentina, por ejemplo, en España. Porque hay esa parte de la sociedad que dice, es que porque yo tengo que tener privilegios para mí, hay corrupción, llega la poder política. Y solo para hacer un ejemplo paralelo, hay grupos ahorita en Inglaterra, en Europa, en Francia, que dicen que los campos de concentración, los crímenes que se hicieron en el momento, son montaje. Eso se preparó un montaje para decir que eso, pero en realidad no vieron nada de eso, entonces lo crean. Entonces, ahorita se está diciendo eso. Y hace poco un político de Pequeño y Bajamonca dijo también, lo que pasó en Jalisco que encontraron un rancho es un montaje. O sea, ese pensamiento de derecha lo tenemos muy arraigado en los políticos. Y claro, ellos quieren tener poder, no tienen ninguna idea de cómo van a mejorar la pobreza, solo quieren poner riqueza y hacen todo eso. Trump ganó con dos, tres discursos, dos palabras, hacer América grande, los problemas son los migrantes, vamos a hacer América otra vez sin estar. O sea, no tiene ningún proyecto, ningún plan, solamente este pensamiento de nosotros, los ricos, merecemos. Y allá el resto del pueblo, que fueron siempre una minoría identificada como el causante, son el problema. Y eso daña la sociedad, eso ha creado las guerras mundiales, eso está creando que los Estados Unidos lo está llevando a un conflicto con todo el mundo. Ahorita puede ser económico, pero no sabemos hasta qué punto puede ser económico y militar. La ventaja es que ahora sí Estados Unidos sería tocado por la guerra, no como en la Segunda Guerra, que no le pasó nada. Pero yo que la sociedad sea más donde se vive y diga esto, ¿no? O sea, creo que es el enemigo, es el pensamiento justamente que va a perdurar mientras tengamos pobreza. Si eliminamos y repartimos mejor la riqueza con mejores salarios, mira, veamos los casos de Escandinavia, Noruega, Suecia. Hay también un pensamiento racista, pero no es tan marcado como en Occidente, bueno, en muchos países, en Estados Unidos, o aquí en México, incluso. Yo me he vestido con camisas de Chiapas, colores, no es discriminado. Aquí en México. Bueno, ya nada más para decir que Stalin, que hubo un detalle muy curioso, estaba el ejército alemán a 30 kilómetros de Moscú,
ya en las puertas de Moscú, le dijeron que se fuera más afuera, y dijo, no, me quedo aquí. Y eso, pues a cualquiera le levanta el ánimo, ¿no? Y llegó gente, por una cosa interesante, gente de Siberia, acostumbradas al frío del frío, los alemanes caían en el frío y no se entendían cómo los siberianos estaban ahí aguantando el frío, dándonos de balazos con los francotiradores y nos movían y salían. Entonces, todo el pueblo fue a defender a su patria, mujeres, hombres, quien fuera, porque quiero que no suceda el momento de que ya Sheinbaum utilizó el plan de los soldados norteamericanos a buscar a los terroristas que Estados Unidos está haciendo una mira para hacer una guerra de la calle. Espero que no pase nada por ahí. Muchas gracias. Gracias, adelante. Muy rápido. Primero, solamente reafirmar que la Gran Guerra Patria fue sobre todo una lucha popular. Es decir, el pueblo soviético, las 15 repúblicas y las otras comunidades, los otros grupos étnicos que existen dentro, incluso hoy en día de Rusia, se unieron en un solo esfuerzo para salvaguardar, pues, digamos, su forma de vida. Y si bien de pronto estudiamos la historia en función de quiénes eran los líderes que van a jugar un papel fundamental, bueno, creo que tampoco debemos obviar el papel de la gente que fue la que luchó, la que estuvo produciendo, la que estuvo en la fábrica, la que estuvo generando alimentos para que ese soldado soviético llegara al final al Reichstag y colgara la bandera. Y es parte de una narrativa que también se puede observar en el Museo de la Victoria, en donde justamente se narra todo ese esfuerzo conjunto. Es decir, no se ve que eso es interesante a la hora de rescatar esta memoria, que no se le pone énfasis particularmente a Mariscal Zhukov, por ejemplo, ¿no? Sino que se le pone énfasis al esfuerzo colectivo de toda la comunidad soviética, hoy en día rusa y de algunos otros países del espacio exsoviético. En el caso particular de estos países que también tienen una memoria colectiva en ese sentido, eso también les da un sentido de unidad nacional. Este ejemplo se puede observar, por ejemplo, en países de Asia Central, donde inclusive el papel de la mujer ha sido bastante señalado con grupos de francotiradoras, ¿no? Donde también se les han construido monumentos justo para hacer valer su perspectiva nacional en este esfuerzo colectivo de lo que fuera en su momento la Unión Soviética. Es decir, no se desvincula ese vínculo, ese pasado que se tuvieron como pueblos que estaban conformando un solo país. Esta memoria también de las mujeres está presente en los monumentos. Por ejemplo, pienso en la estación del metro Partizanskaya, donde hay varias mujeres, ¿no?, que están en estos monumentos. Gente, digamos, no tiene un nombre en específico, ¿no? No es como aquí que la élite, ¿no? Que la élite también es como algo mucho más abstracto que una persona en específico, sino que se demuestra ese papel de la mujer, de los niños, de los jóvenes, de los viejos, de los adultos, que están representados ahí en sus diferentes funciones, en sus distintas acciones, como un pueblo unido que va a luchar contra el enemigo, contra el invasor. Parte de eso dice justamente la canción que puso la doctora Ana Teresa, ¿no? Por ejemplo, en los monumentos en Leningrado, ahora San Petersburgo, realmente está ahí representado todo el pueblo, los trabajadores, los campesinos, los militares, los marinos, etcétera. Están todos juntos luchando por su patria, por su pueblo, y creo que eso es algo que también se conmemora con mucha fuerza en el desfile de la Victoria, ¿no? Se mencionó rápidamente el desfile inmortal, que es una muestra pequeña justamente de esta unión de los pueblos, podemos decir, de Rusia, que siguen de alguna manera unidos en este pasado y en este presente, cuando tienen que hacer frente, pues, a diferentes conflictos, ya sea de carácter de seguridad, pero también económicos, también sociales y de otra naturaleza.